va a ser muy difícil que nos podamos reconocer porque pues somos generaciones distintas, pero déjenme presentarme. Mi nombre es Byron Osvaldo Castañeda Galindo, em, por supuesto abogado y notario, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Recuerdo cuando estaba en esas aulas, porque aunque no lo crean, pero yo ya estuve en el S2, en el S7, en el S5, que son los edificios donde no estuve estudiando es en el S12, porque ya ustedes ya los primeros semestres estuvieron ya en esos nuevos edificios. Yo empecé a estudiar en el S2 y luego en el S5 y el último año que recuerdo que era en el S7. Eh, y pues gratos recuerdos de nuestra querida facultad y nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo soy, como les digo, egresado de ahí de la facultad y ya tengo 32 años de estar graduado y aproximadamente unos 30 años de dedicarme a la docencia universitaria. Doy clases en la facultad y también en algunas universidades privadas y he participado en exámenes técnico profesionales, exámenes públicos y preparación para privados. En el ámbito profesional, pues tengo mi oficina jurídica desde que saqué mi privado en 1993, puse mi oficina. La he cambiado de lugar, por supuesto, pero nunca la he cerrado. Sí he tenido algunos cargos de dependencia. Por ejemplo, en la iniciativa privada trabajé en Telgua, en la gerencia procesal de Telgua, y en administración pública también he tenido alguna experiencia en algunas instituciones del Estado, principalmente en cargos de dirección. Fui director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. Trabajé en la Universidad de San Carlos en rectoría como encargado de asuntos laborales, judiciales, en rectoría. También estuve de director de asuntos jurídicos en 2 ocasiones en Telgua. Pues algunas asesorías con contrataciones 029 en algunas dependencias del Estado como Ministerio de Salud Pública, con Registro General de la Propiedad, Congreso de la República, Universidad de San Carlos de Guatemala, entre los que podría recordar ahorita. Entonces, pues esto me ha permitido pues tener ya un desenvolvimiento en la profesión, tanto de abogado como de notario, y que pues pongo a la disposición de ustedes pues en una forma muy respetuosa y humilde, pues los conocimientos que pude haber adquirido en estos años de ejercicio profesional y ya de docencia principalmente, ¿verdad? Porque les mencionaba pues que sí he tenido ya la mayoría de tiempo de ejercer la profesión, he tenido la oportunidad de estar en la docencia. Vamos a platicar muy breve de introducción. Me alegra mucho pues que ustedes estén ya en esta parte del pensum, ya en el 8º semestre, ya van dentro. Lamentablemente, estamos recibiendo clases virtuales porque la inmediación pues es positiva. Pero bueno, tenemos que tratar de sacarle el provecho a las circunstancias en las que nos encontramos. Ya en la actualidad no es extraño de que se realicen audiencias virtuales, por ejemplo, en el ramo de familia. Ya ahora se pueden celebrar audiencias virtuales, el abogado y su cliente desde su oficina, el otro abogado de la contraparte de igual manera y el juez en su despacho. Y así como estamos ahorita conectados, pues se puede llevar a cabo perfectamente una audiencia. La Corte de Constitucionalidad, en sus vistas públicas, ya se practica también la virtualidad. Se hacen estas vistas públicas en forma virtual y
Pues va a llegar un momento en que seguramente ya cuando ustedes dentro de muy poco estén ejerciendo eh, la, la profesión, pues no nos extrañe que va a ser virtual. Bueno, como ustedes saben, el curso que yo les voy a impartir este semestre es Derecho Mercantil 1. Vamos a incursionar ya en esta rama del derecho muy importante. Déjenme contarles que así como los médicos tienen sus especialidades, ¿verdad? Hay pediatras, hay ginecólogos, hay traumatólogos y diferentes especialidades, pues los abogados y los notarios también podemos especializarnos en una rama. Y en el ámbito que nos compete ahora, que es el derecho mercantil, hoy platicaba precisamente del tema con mi asistente en la oficina, decía que los abogados y notarios que se dedican al derecho mercantil normalmente son muy prósperos, o sea, es el ramo del derecho mercantil en Guatemala es muy productivo. Normalmente las universidades o las facultades de derecho de universidades privadas se especializan un poquito más en derecho mercantil y en derecho privado. Y nos preguntaremos nosotros los sancarlistas, ¿por qué será? ¿Por qué será que estas universidades como la Marroquín o la Landívar, por mencionar dos, se dedican al ámbito del derecho privado, entiéndase civil y mercantil o corporativo? Y nosotros somos como que un poquito más aguerridos y más de ir a las audiencias y del derecho penal y del derecho laboral y el del derecho civil. Pero como para incentivarlos, déjenme contarles de que a los mercantilistas, a los abogados que se dedican a esta rama del derecho, pues les va muy bien. Entonces, si de repente a ustedes en el futuro próximo se les da por especializarse en la rama del derecho mercantil, pues déjenme mencionarles que seguramente van a tener mucho éxito en el ejercicio de la profesión. Nuestras clases van a ser a las 7. Yo, como soy un abogado litigante, porque yo, pues mi ejercicio es liberal, yo estoy en mi oficina y normalmente a veces aprovecho el tiempo para los días miércoles, estoy recibiendo un posgrado, pero no me interrumpe con ustedes y a veces yo me quedo a trabajar un poco tarde en la oficina cuando lo amerita y cuando no, pues también me voy a mi casa a descansar. En algunas ocasiones les voy a dar clase desde mi oficina, siempre como estamos haciéndolo ahorita, y en otras, pues cuando tenga la oportunidad, pues lo voy a hacer desde mi casa. Ahorita estoy en mi casa, gracias a Dios, y pues la idea es pues que aprovechemos el tiempo lo más posible. Yo entiendo que cuando recibimos clases virtuales, a veces ahí sí que valga el término, nos desconectamos, apagamos la cámara y nos vamos a hacer otras actividades y de repente no le ponemos mucha atención a nuestro catedrático y pues a veces nos podemos arrepentir en un futuro porque la idea es que aprovechemos todo el tiempo posible. Por supuesto que hay de todo clase de enseñanza-aprendizaje, pero tratemos de aprender. Yo siempre replico una frase y es aquella que dice que todos somos eternos aprendices. Nosotros nunca podemos llegar a decir, ya lo sé todo, ya lo aprendí todo, ya no hay más que pueda aprender. Todos los días aprendemos algo, cosas buenas y cosas malas. Entonces tenemos que tratar de absorber lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Esa sería la idea. Yo normalmente cuando tengo el tiempo, pues doy mi clase completa, cuando la doy virtual. Empiezo a la hora puntual y trato de terminar a la hora puntual. Cuando lo hacemos presencialmente, pues ahí sí es un poquito más complicado porque principalmente cuando se da clase de las 7 para las 8:30, ya a las 8:30 si el profesor está parado ahí ya va a hablar solito porque ya casi todos se fueron a sus casas. Entonces sí, cuando es presencial pues tratamos de terminar un poquito antes. Pero pues en este semestre, según las indicaciones de las autoridades de la facultad, vamos a recibir clases todo el semestre de manera virtual. Existe la probabilidad que
que los exámenes puedan ser presenciales. ¿Por qué? El semestre pasado, pues creo que hubo algunos problemitas con algunos cursos, y entonces pues han habido los comentarios o- o rumores de que probablemente los exámenes sean presenciales, pero no me crean, eso se mirará en su momento, aunque ustedes saben que en la facultad todo corre. Acabamos de empezar el semestre, cuando sentimos ya estamos en el primer parcial, salimos del primero y cuando sentimos ya estamos en el segundo parcial, y así nos vamos. Tenemos que ponernos de acuerdo en si vamos a recibir clases los días que tengamos exámenes. Algunos no les gusta, otros prefieren sí aprovechar el tiempo, pues de eso nos pondremos de acuerdo. Como ustedes saben, bueno, no sé si lo saben, pero el curso de Derecho Mercantil se recibe en 3 semestres: Mercantil 1 en el 8º semestre, Mercantil 2 en el 9º y Mercantil 3 en el 10º. Todos son prerequisitos para el 2 el 1 y para el 3 el 2. Y para este curso de Derecho Mercantil 1 es Civil 4. Entonces, ahí vamos. Es un curso al principio teórico, porque vamos a ver algunas instituciones como definiciones de naturaleza jurídica, algunas relaciones con otras ramas del derecho, en términos generales. Pero bueno, esta fue una breve presentación. Como les repito, mi nombre es Byron Osvaldo Castañeda Galindo y estoy para servirles. De los oyentes, hay algunos que trabajan en instituciones donde ejercen ya algunas de las ramas del derecho, como tribunales, ministerio público o algunos registros. Cuéntenme, ¿hay alguien que trabaje o en un bufete con abogados? Algunas veces trabajamos en dependencias donde no aplicamos nuestra profesión, pero pues por supuesto no podemos tener. Yo traté de entrar ahorita le doy la palabra. Yo traté cuando estaba estudiando, más o menos a la altura de ustedes, a la mitad de la carrera, me fui a hacer pasantía a los tribunales. Muchos de mis compañeros lograron entrar y actualmente algunos de ellos son jueces, otros magistrados, y ahí han estado en el organismo judicial. Yo no tuve la suerte, o sí tuve la suerte de no ingresar al organismo judicial, porque pasé 2 años haciendo pasantías, pero nunca tuve la oportunidad de que me dieran una plaza. O sea, solo hacía interinatos. Estuve en el ramo civil y mercantil, y pues al final pues como que me desesperé después de 2 años y no logré entrar al organismo judicial. Pero sí es importante muchas veces pues tener digamos, el mismo ambiente jurídico. ¿Quién me estaba pidiendo la palabra? Fabián. Sí, licenciado, muy buenas noches, me llamo Fabián Herrera. Usted había comentado que quienes estábamos más o menos en la rama o algo de lo de la carrera. Pues yo estoy en el área bueno, estuve en el área de notariales, en el Registro Nacional de las Personas, y pues he estado en varios puestos aledaños, ¿verdad? Y en eso, pues, en esto trabajo, ¿verdad? Entonces, ya que usted hacía la pregunta, pues le respondo. Gracias, Fabián. Y yo también que le contaba que también trabajé en el Registro Nacional de las Personas. Estuve 2 periodos como director de asuntos jurídicos ahí. Pues no, de repente sí nos cruzamos, aunque como usted sabe, el registro y el área administrativa de RENAP pues están por separado, ¿verdad? Pero Sí, mucho sí, sí, gusto y sí, gracias por... varias veces lo saludé, licenciado. Ok, ok. Sí. ¿Quién más que nos comenta si tienen alguna relación con el ámbito de la profesión, o se dedican solo a estudiar,
o trabajan con en alguna oficina jurídica, ¿no? Buenas noches, licenciado. Mucho gusto, mi nombre es Alejandro. Pues fíjese que yo laboro, bueno, presto mis servicios para la PGN, pero lastimosamente no estoy en ningún área que sea de abogacía, más que todo área administrativa. Pero pues ahí más o menos veo algo que temas de algún contrato, de los 029, cosas así, pero es muy poco, la verdad. Ah, pues qué gusto, Alejandro, pues qué bueno. Hace la semana pasada creo que estuve ahí por el edificio de PGN haciendo mi trámite, pero qué bueno. Pues ahí sí que tratando pues no que no sea un monólogo la clase, yo a veces sí pregunto. Normalmente la forma en que yo pregunto en clase es a la general, ¿verdad? O sea, les digo, planteo una pregunta y pues el que quiera responderla. A veces pasa que nadie contesta, ¿verdad? También suele pasar, pero pues ahí vamos. Para tema de exámenes, pues ahí sí que si son a distancia, el procedimiento que yo uso es utilizar un formulario. Ahorita, José, eh, formulario de Google y, y si es presencial, pues sí es de otra metodología. Adelante, José. ¿Qué tal, licenciado? Feliz noche. Buenas noches. Fíjese que solo le quería hacer una consulta. ¿Habrá de casualidad algún grupo de WhatsApp relacionado a esta materia? Pues no tengo conocimiento, pero me alegraría mucho que lo pudiéramos hacer. Fíjense que ahorita la facultad ha estado acostumbrando a poner o asignarle a uno a un asistente. Normalmente el asistente es un estudiante pensum cerrado. Entonces, no sé qué procedimiento utiliza la facultad, porque el semestre pasado me asignaron a un compañero estudiante muy activo, muy colaborador. De hecho, tengo pendiente de llamarlo para saludarlo. Eh, pero es un compañero estudiante que ya cerró pensum y que pues está haciendo sus prácticas ya de docencia. No me ayudó directamente en la docencia porque no hubo la oportunidad, pero sí me ayudaba en otros aspectos. Entonces, y él se encargó de temas de trabajos y temas del grupo de WhatsApp y pues lo dejo, yo les puedo proporcionar mi número para poder incluirme o me dicen cuál procedimiento utilizamos. De repente nos comenta al respecto algo, Dixon. Licenciado, Buenas buenas noches. noches. En este caso, fíjese que adelantándome a lo que ya el compañero está solicitando y a esto, nosotros nos organizamos. Nosotros digo porque somos los compañeros, ¿verdad? Se hicieron diferentes grupos, uno por cada materia. Y sí hay uno específicamente para el derecho mercantil. El administrador es el compañero Ricardo Cuellar y pues usted podría proporcionarnos su número, así él lo agrega para que usted esté en el chat también, junto a los compañeros, ¿verdad? Y poder mandar a usted y tener ahí acceso a dar sus instrucciones y todo lo que usted requiera, ¿verdad? Y tener contacto con los compañeros. Perfecto, Dixon, excelente. Sí, entonces voy a apuntarlo acá en chat. Mi número de teléfono para que me agreguen al grupo de WhatsApp. Todos tenemos grupos de WhatsApp. Cuando son grupos académicos, como el que pretendemos que sea este del curso y de los demás cursos que ustedes llevan, siempre hago la exhortativa de que tratemos de que este grupo no sea para temas ajenos a la academia. Porque sí podríamos tener un grupo, si quisieran, ¿verdad? Para poder enviar memes y chistes y otras cosas, pero que este grupo no se sature de eso, que no se haga, porque
El problema que surge es que yo en lo personal me sucede cuando un grupo empieza a mandar un montón de circunstancias que no son útiles y que solo quitan el tiempo, entonces uno deja de leerlos y de repente dentro de esos va una información importante, pero como uno ya le perdió interés a estar leyendo, ahorita con el tema del mundial, ahí estaba viendo hace un rato que hay grupos donde yo tengo 200 y 300 mensajes sin leer y no me interesa leerlos, pero no quisiera que el grupo de nosotros se pudiera saturar o contaminar. No digo que eventualmente no se pueda hacer algo, pero si cuando ya se pierde el objetivo, entonces creo que no es lo conveniente. Entonces mi invitación es que este grupo sea para temas académicos. Yo normalmente mando material de estudio, mando cuestionarios, utilizo la plataforma de Classroom, pero también podría hacerlo por el WhatsApp, ¿verdad? Y pues para ir interactuando entre nosotros. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, licenciado, perdón que le interrumpa. Sí, eso es lo que se pretende, tener un chat directamente para derecho mercantil, netamente académico, ¿verdad? Y que sea de utilidad para los compañeros. Por aquí la compañera Yeli ya pasó lo que es el link para que el que no esté en el chat se pueda agregar aquí en el chat de la clase. Se puedan agregar, realmente todos son bienvenidos porque es un chat para la comunidad, ¿verdad? Para los estudiantes y para que sea servicio de nosotros y servicio de usted también, licenciado, para que tenga pues contacto un poco más directo con nosotros. Muy bien. Como vamos a recibir clases de 7 a 8:30, con algunas excepciones, ¿verdad? Que de repente un día nos pudiéramos conectar unos minutos más tarde o algún otro día de repente desconectarnos un poquito antes, pero la regla general va a ser de 7 a 8:30. Entonces, en virtud de eso, vamos a dar un pequeño receso de 10 minutos antes de las 8, o sea, a las 8 menos 10, suspendemos un momentito para estirar las piernas, para ir a tomar algo, un cafecito, o para ir al baño, o solamente para descansar un poquito. Entonces vamos a tener esa temática y bueno, ya vamos a entrar un poquito en materia. Mi primera recomendación, yo sé que estamos ya en un curso avanzado, perdón, en un semestre avanzado, octavo semestre, ya es un semestre avanzado, ya no se les puede tratar a ustedes como cuando eran de primer ingreso. La primera recomendación que yo siempre les doy, algunos lo hacen, otros no lo hacen, es imprimir su programa, porque en el programa se tiene el contenido. Es cierto que nosotros los catedráticos tenemos libertad de cátedra, así se le denomina, y que nos permite poder, pues, variar un poquito sobre el programa, pero no ese poquito no tiene que ahí sí que tiene que ser textual, ¿verdad? No podemos variarlo de gran manera, entonces sí es conveniente que ustedes puedan tener el programa y de los libros de texto que están ahí en el programa. Yo en lo personal, en su tiempo, que ya es algún tiempo atrás, estudiábamos con los libros del doctor Villegas Lara, de Derecho Mercantil 1, 2 y 3. A mi criterio, es de lo mejor que hay en Derecho Mercantil. Pero como en el programa tenemos algunos, ahorita voy a ver si puedo... tengo el programa. Que ustedes podrían tenerlo, pero ¿está visible? Sí, licenciado. Va. Ok, entonces este es el programa del curso del octavo semestre. Vamos a obviar pues esto que sí deberían de leerlo
la presentación, identificación, prerequisitos, justificación, objetivos generales, organización, cómo está dividido el curso, evaluación, métodos de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Pero quisiera entrar ya al contenido directamente. El contenido del curso en términos generales es este. La primera unidad, derecho mercantil, que es la generalidad, ¿verdad? Antecedentes históricos, naturaleza jurídica y definiciones. Normalmente cuando nosotros estamos entrando en una rama del derecho, es importante saber la definición. ¿Qué es derecho civil? ¿Qué es derecho penal? ¿Qué es derecho constitucional? ¿Qué es derecho del trabajo? ¿Qué es derecho mercantil? O los procesales, ¿verdad? Entonces, normalmente se comienza por el principio. Los cimientos del conocimiento comienzan por los principios, la misma palabra lo establece. La segunda unidad, sujetos del derecho mercantil, comerciante individual y comerciante social, empresas mercantiles y sociedad mercantil, diferencias y similitudes entre empresas mercantiles y sociedades mercantiles que en la práctica suele confundirse, ¿verdad? ¿Qué es una empresa mercantil o qué es una sociedad mercantil? ¿Y para qué sirve cada una? ¿Y qué ventajas tiene una y qué ventajas tiene la otra? ¿O qué tipo de negocio va a necesitar el comerciante y qué tipo de sociedad o empresa necesita constituir? O de los diferentes tipos de sociedades. Forma de sociedad mercantil, clasificación, asociación, fundación, cooperativa, sociedad mercantil. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiábamos Derecho Civil 1, que veíamos a la persona individual y la persona jurídica? Y dentro de las personas jurídicas, el Código Civil nos establece todas estas que tienen representación legal, ¿verdad? Las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas, etcétera. Sociedad mercantil, sociedad civil, similitudes y diferencias y su estudio en el Código de Comercio. En la tercera unidad, derechos del consumidor, leyes conexas, derechos y obligaciones del proveedor comerciante y derechos y obligaciones del consumidor o usuario. En la unidad número 4, que esa ya va a estar para después del primer parcial, las sociedades mercantiles. Teoría general de las sociedades mercantiles, sociedad anónima, las sociedades especiales y las instituciones relacionadas con este tipo de entes mercantiles. En la quinta unidad, el registro mercantil. En la sexta unidad, de la empresa mercantil. En la séptima unidad, de los derechos intelectuales, de los derechos de propiedad intelectual, que pues es otro de los puntos importantes. Entonces, como pueden ustedes observar, 7 unidades. Normalmente en el programa, en esta parte, en la penúltima columna, nos dice la bibliografía específica y los periodos que se sugiere que se dé el curso. Entonces, tratamos de apegarnos en lo posible con este programa, pues por supuesto sí lo podríamos ir variando. Y para finalizar, la bibliografía. Aquí a mi espalda tengo una pequeña biblioteca, más la uso de colección ahí de carritos, pero sí tengo mi biblioteca, pero lo que les quería comentar ahorita es el tema importante de tener su propia biblioteca. Yo entiendo que por la tecnología y la facilidad, pues hoy en día podemos tener literatura virtual, electrónica, pero pues yo soy de la vieja guardia y pues yo siempre les voy a recomendar, nunca es mala inversión comprar un libro. Y ustedes como estudiosos del derecho, pues necesitan pues auxiliarse con doctrina. Y entonces mi sugerencia es que nunca vayan a considerar que no es necesario invertir en un libro. Aquí, pues, de los conocidos para mí, bueno, yo creo que me voy a ir hasta el final con Villegas Lara, aunque les digo, pues, podrían haber otros
libros, aquí está en el número 20, Villegas Lara, René Arturo, Derecho Mercantil Guatemalteco, tomos 1 y 2. Y hay 3, ¿verdad? Hay 3 tomos, 3 o 4. Yo creo que ahorita con las nuevas ediciones probablemente haya más. Vázquez Martínez, Instituciones de Derecho Mercantil. Vázquez Martínez también es autor guatemalteco. Esos dos diría yo que podríamos ser nuestros textos guías, aunque pues si solo tenemos Villegas Lara y pueden ustedes invertir. Invertir significa que no lo van a usar solo ahorita para el curso, lo van a usar para Mercantil 1, para Mercantil 2, para Mercantil 3, y lo van a usar para su privado y lo van a usar para su ejercicio profesional. O sea, es una inversión, definitivamente. Entonces, pues sería René Arturo Villegas Lara, el texto guía que yo sugeriría. Y por supuesto, ese sí es obligatorio, el Código de Comercio de Guatemala, que es el decreto 2-70. Esta ley tiene esa característica especial, ¿verdad? Que se llama de Guatemala, Código de Comercio de Guatemala. Es uno de los códigos más voluminosos, o sea, que tienen más cantidad de artículos y no todo mundo lo domina. O sea, pues por supuesto los mercantilistas pues lo manejan mejor, pero pues es un código un poquito duro, un poquito difícil porque es bastante grande, muy parecido al Código Civil, ¿verdad? Es un código grande, el Código Penal también. Pero bueno, nosotros vamos a estudiar ahora Derecho Mercantil este semestre el 1 y el otro año 2 y 3. Entonces, no se pueden divorciar del Derecho Mercantil. Ahorita va a ser parte de su vida, Derecho Mercantil, hasta que cierren su pensum. Entonces, pues los voy a motivar para que compren su código. Hay una librería que da códigos personalizados. Yo no lo sabía. Pero ahora los he visto. De hecho, no me lo entregaron en tiempo porque mandé a hacer mi código personalizado del Código de Comercio. Trae espiral, trae citas jurisprudenciales. Por ejemplo, si hay reformas, modificaciones, derogaciones o expulsiones del ordenamiento por la Corte de Constitucionalidad, pues uno va a la librería donde lo compró y solo le cambian la hoja donde está la reforma o la modificación y ya tiene usted nuevamente un código actualizado. Interesante porque yo no, pues en su momento, por aquí que acabo de ver, les voy a enseñar mi código procesal civil y mercantil. Esta es una reliquia porque es el Código Civil y Procesal Civil y Mercantil que yo utilicé cuando estudiaba, e inclusive me sirvió para mi privado, pero mire, les quería mostrar cómo hacíamos con las reformas. Hacíamos esto, ¿verdad? De pegarle papelitos, los imprimíamos y ahí le pegábamos los papelitos cuando teníamos que hacer alguna modificación. Mire, estos son, ¿cómo le dicen mis sobrinos? Son ancestros. Miren, así hacíamos nuestras modificaciones. Ahora pues tenemos esa facilidad, como les comentaba. Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí lo tengo como una mi reliquia. Por ahí tengo también mi Biblia jurídica. Vamos a ver si la tengo por acá. Antes utilizábamos esta famosa Biblia jurídica, miren. Solo cuando miraba uno esto decía, ay, mejor ya no voy a estudiar Derecho. Y solo pensar que... Y al día de hoy es mucho más grande porque ahora ya no se usa la Biblia jurídica porque en su momento este era un compendio de las leyes en Guatemala. Ahora ya no. Ahora te necesitaríamos unas 5 de estas, digo yo, para poder tener todas las leyes compiladas.
Pues aquí esta Biblia jurídica tenía todos los códigos en su momento, código notariado, código penal, código procesal penal, código civil, código de comercio. Esta era la famosa Biblia jurídica. Miren, aquí tengo ahí mis joyas y pues a mí me gusta, pues, ¿verdad? Porque me trae gratos recuerdos, entonces por eso les decía yo que es buena inversión invertir en libros. Bueno, entonces código de comercio, a comprarlo, si ya lo tienen, pues qué bueno, y si no, a comprarlo. Ese sí lo necesitamos en forma obligatoria, porque el código tenemos que conocerlo. Si ustedes se pudieron dar cuenta, mi código procesal civil y mercantil está todo rayado. O sea, rayado me refiero a subrayado, con, con colores y todo. Yo cuando estudiaba así lo hacía. Ahora ya no, ya me quité esa costumbre y ya no rayo mis códigos o ya no los anoto. Pero lo importante es que uno debe de conocer su ley, así como uno conoce su carro, que sabe uno hasta las mañas que tiene, pues las leyes, uno sabe cómo manejarlas. Cuando uno lo examinan en el privado le dicen manejo de ley. Y entonces uno cuando está examinando y está en el punto de manejo de ley, uno le dice al alumno, mire, hágame favor, dígame, ¿qué es comerciante individual? Entonces el alumno contesta y entonces dice, ¿se podría fundamentar, por favor? Y sí, por supuesto. Entonces lo primero que debe hacer él es sacar su código, sacar o tener a la mano su código de comercio. Y no como algunos cometen el error de empezar a buscarlo en ese momento, porque como se les dice a los alumnos, bueno, si usted se va a examinar ahorita de derecho penal, saque todas sus leyes de derecho penal. Si se va a examinar de derecho mercantil, pues saque su código de comercio, su constitución, su código de notariado, su código civil, procesal civil y mercantil, todos los que tengan relación. Y entonces ahí es donde uno ve el manejo de leyes, el manejo de leyes, a ver si el alumno maneja ley. Y no digamos ya en el ámbito profesional. Te puede usted dar cuenta, se podría usted imaginar que en una audiencia oral, presencial oral, pública, el juez le diga al abogado, abogado, por favor, fundaméntese. Y venga el abogado y haga aquel famoso error que comete uno a veces cuando no maneja su ley, de buscar en el índice y buscar en el índice a ver dónde encuentro lo que me está preguntando el juez que yo le tengo que responder. De repente esa audiencia hasta la están grabando como es común ahora y la están transmitiendo y uno no se pueda fundamentar. Entonces, por todo eso y muchas otras razones, ustedes tienen que tener su código. En el caso del curso que van a recibir con su servidor, código de comercio. Pero en los otros cursos, por supuesto, tener sus leyes, siempre hacer el esfuerzo de invertir en comprar su propio código, su propia ley y tenerla, cuidarla, estudiarla, pues anotarla si es su costumbre, subrayarla si es su costumbre o simplemente mantenerla sin ningún señalamiento, pero pues conservar e ir acumulando sus leyes. Vamos a hablar un poquito ahorita ya del fondo del asunto de derecho mercantil. ¿Alguna observación, alguna pregunta, algún comentario? Pues, miren, estas clases son un poquito pesadas. En primer lugar, estamos en la noche. Segundo, ya recibieron un curso antes que conmigo. Tercero, pues todo el día trabajaron y tuvieron probablemente la mayoría un día pesado. Entonces, ya estar a esta hora conectado, pues es un poquito complicado, pero es parte del sacrificio. La verdad que en la vida se da muy sabiamente aquella sabia reflexión que lo que uno siembre es lo que cosecha. Y si usted ahorita está sembrando tiempo, esfuerzo, sacrificio, yo les garantizo que en un futuro van a cosechar precisamente eso que ustedes están sembrando ahorita. Pues les dejo en el uso de la palabra por si alguien quisiera, voy a pasar una proyección muy brevemente.
¿Está visible? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, la clase de hoy va a ser relativamente práctica. Solo vamos a ver 3 aspectos. ¿Qué es derecho mercantil? Antecedentes históricos en forma muy general del derecho mercantil y su naturaleza jurídica. Cuando yo estudiaba derecho siempre me intrigaba y me costó comprender qué era la naturaleza jurídica. Yo decía, pero no entiendo qué es la naturaleza jurídica. Yo entiendo que es una definición, que es un concepto, que es una característica, que son elementos, pero que me costó en algún momento de estudiante de derecho comprender qué es la naturaleza jurídica, para qué sirve y por qué su importancia. ¿Quién me comenta qué comprende por naturaleza jurídica de una institución del derecho? ¿Qué es naturaleza jurídica? Así en términos generales, con palabras sencillas. Es el ámbito en el cual se va a desenvolver la práctica del derecho, licenciado. ¿Que se está Ok. hablando? ¿Cuál es su nombre? Nadia Álvarez. Mucho gusto. Mucho gusto de saludarla hoy. ¿Quién aporta otro? Podríamos decir, licenciado, buenas noches, que es la esencia de cada rama del derecho, de tantas ramas que hay, por ejemplo, el derecho penal, derecho mercantil, derecho civil, etcétera. La esencia. Sí. Y una tercera opinión, que las 2 anteriores son valiosas. Licenciado, ¿sería la esencia o género jurídico al que pertenece una institución o acto o concepto dentro del derecho? Muy bien. Cuando nosotros necesitamos explicar un tema de una institución en el ámbito jurídico, pues tenemos que enriquecernos con todo tipo de expresiones y parte de eso es el conocimiento, la integración, el léxico jurídico, y por eso es que les dije que los aportes que ustedes dieron ahorita son importantes. Cuando hablamos de naturaleza es del surgimiento y la naturaleza es de donde nace, de donde surge, de la génesis de cada una de las ramas del derecho, como bien lo decían anteriormente. Entonces la naturaleza es de donde surge, de donde nació el derecho mercantil. La naturaleza jurídica, el derecho penal, de dónde nace esta rama del derecho, de dónde nace el derecho constitucional, de dónde nace el derecho tributario, y otras ramas del derecho, el derecho de propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces la naturaleza jurídica normalmente viene siendo la génesis, de dónde surge determinada institución del derecho. Entonces, hablemos en una forma muy general sobre los antecedentes históricos del derecho, del derecho mercantil. Como ustedes saben, no todo el derecho surgió al mismo tiempo. Hay algunas ramas del derecho que son más antiguas que otras. Por ejemplo, ahorita ya hay algunas áreas del derecho como el derecho de la competitividad, el derecho actualmente de los que tiene relación con el derecho mercantil de las personas que están haciendo un nuevo proyecto comercial. Y todas estas ramas son nuevas. Y por supuesto, como les mencionaba, hay unas que tienen antecedentes muy lejanos. Por ejemplo, el derecho civil y el derecho penal son de las ramas del derecho más antiguas. El derecho mercantil no es de las más antiguas, pero tampoco es de las más recientes. En la Edad Antigua había algunos vestigios del derecho mercantil. Ustedes se recordarán que cuando estudiamos la teoría del Estado, aprendimos de que el Estado surge cuando las personas se unen
y ven la necesidad de que se tienen que organizar, y de ahí surge una sociedad. Y al surgir una sociedad, se tienen que poner reglas o condiciones. En las tribus antiguas, en las civilizaciones antiguas, se tenían que poner de acuerdo. Había de repente un clan, una tribu que tenía tierra, pero no tenía agua. Y probablemente otra tribu enemiga tenía agua, tenía animales, pero no tenía digamos, la riqueza que podía tener la otra. Entonces, ¿qué era lo que necesitaban esos hombres en la antigüedad? Era ponerse de acuerdo. Y al ponerse de acuerdo, bueno, decir, bueno, hagamos una cosa. Tú puedes pasar a mi territorio donde tengo agua, pero yo puedo pasar a tu territorio donde hay animales de caza. Y entonces nos vamos a beneficiar ambos. Pero por supuesto, si eso no lo ponemos como una regla, entonces se van a romper los tratos y los pactos. Entonces, de eso es que surge el derecho. Y así es como comienza el hombre en sociedad a ponerse de acuerdo. De hecho, al final hay teorías de que qué es primero, si el Estado o el derecho. Porque a la larga el Estado es el ente jurídico que regula la conducta de las personas en una sociedad. Y también recordemos en la teoría del Estado que el Estado se compone por 3 elementos fundamentales, que es el territorio, la población y el derecho. ¿Verdad? Por eso es que les mencionaba que hay una teoría de que fue primero si el derecho o el Estado, porque algunos no se ponen de acuerdo porque simple y sencillamente no puede uno concebir que exista Estado sin derecho o exista derecho sin Estado. Entonces van de la mano. El Estado necesita del derecho y el derecho necesita del Estado para poder subsistir. Pues se mencionaba esto porque en la Edad Antigua no habían leyes propiamente que regularan el derecho mercantil, el derecho del comercio. No obstante, pues sí existía el tráfico el trueque, ¿verdad? El intercambio de productos. Entonces, pues algunos daban un tipo de producto a cambio de otro y pues ese trueque ya eran actividades comerciales, pero era un derecho subjetivo. ¿Quién me puede comentar en términos generales qué podríamos diferenciar entre un derecho subjetivo y un derecho objetivo? Lo escucho. Mercantil en la Edad Antigua era subjetivo. Entonces mi pregunta es, ¿qué diferencia hay en términos generales entre un derecho subjetivo y un derecho objetivo? Podemos decir que el derecho es subjetivo, no está normado por las leyes, mientras que el derecho objetivo pues se regula ya en el tiempo actual por las leyes, licenciado. Excelente, así es. Así de sencillo, así de práctico y así de claro. El derecho subjetivo es un derecho que tenemos. ¿Será que en la Edad Antigua se tenía el derecho de comercializar? Sí, sí lo hacían. Era un derecho subjetivo porque pues había intercambio, había trueque, había comercio, había un traslado de objetos y cosas, inclusive hasta de personas que eran los inicios del derecho mercantil, ¿verdad? Dentro de las principales civilizaciones, los fenicios, los griegos, los romanos, utilizaban el tráfico marítimo. Y dentro de los antecedentes históricos del derecho mercantil, podríamos mencionar la ley de Rodias, ¿verdad? Precisamente sobre el derecho marítimo, que se utilizó mucho en Roma. Y otro antecedente también son los códigos de Hammurabi en la Mesopotamia, que en algún momento el derecho surgió como un derecho verbal y de costumbres, pero hubo necesidad de ponerlo por escrito. Y los antecedentes más reconocidos son los códigos de Hammurabi, donde ya se puso por escrito ciertas disposiciones jurídicas, dentro de ellas normas de comercio, contratos y transacciones mercantiles. Entonces, dentro de los términos generales. Ahora, el derecho mercantil surge en la Edad Media
Si yo les hiciera una pregunta de examen o en un privado o en términos generales, mire, ¿dónde surge, en qué época, en qué periodo de la civilización surge el derecho mercantil? Pues precisamente es en la Edad Media. Ahí es donde lo encontramos principalmente dentro del derecho romano. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar a unos 10 minutos de receso. Nuestra tradición jurídica, de donde surge nuestra tradición jurídica, es del derecho romano. A diferencia del common law, al derecho privado, que es el que aplica en Inglaterra, en Estados Unidos y otros países del mundo. Nosotros en América Latina y en varios países de Europa, como por ejemplo España y Francia, e Italia por supuesto, se aplica el derecho, la tradición jurídica es el derecho romano germano canónico. Y nosotros en Guatemala tenemos una cultura del derecho romano, por eso es que nosotros estudiamos en nuestro pensum de la carrera el derecho romano. Y ¿por qué hago este paréntesis y esta observación? Porque precisamente de los códigos de Napoleón es de donde surgen las joyas de legislación que tenemos en Guatemala. ¿Cuáles son las joyas de legislación? Eso de decir las joyas es un concepto propio, de decir nuestros mejores códigos. Los mejores códigos o leyes que tenemos en Guatemala son el Código Civil, el Código Penal y el Código de Comercio. El Código de Comercio que surge precisamente de instituciones de los códigos de Napoleón. Se recuerdan ustedes, ¿verdad? Roma invade y culturiza, influye en la legislación y en la tradición jurídica a Francia. Francia, en la época de Napoleón Bonaparte, se hacen estas joyas de la legislación. Les mencioné, son 5 códigos napoleónicos: el Código Civil, el Código de Enjuiciamiento Civil, el Código Penal, el Código de Enjuiciamiento Penal, que ahora lo conocemos como Código Procesal Penal y Código Procesal Civil y Mercantil, y el Código de Comercio. Y pues, si ustedes se dan cuenta, en Guatemala tenemos leyes que surgen, leyes que derogan, luego leyes que cambian, luego leyes que las sustituyen, pero si ustedes se dan cuenta, lo que es el Código Civil, el Código de Comercio, no los tocan. El Código Penal, a pesar que sí nos cambiaron el Código Procesal Penal, porque teníamos un sistema inquisitivo y ahora es un sistema acusatorio, pero normalmente utilizamos las mismas joyas de esta legislación. Entonces, son producto de instituciones del derecho romano a través de los códigos de Napoleón. Solo para pasar ya directamente a lo que es derecho mercantil, de los 5 libros que tiene el Código Civil, 4 de ellos provienen del Código Civil francés, que es Código Civil de Napoleón, y que es de la persona, de la familia, del matrimonio, de la propiedad y de las obligaciones. Y todo eso ustedes lo van a encontrar actualmente en los libros de nuestro Código Civil. Pues del Código de Comercio viene siendo muy similar. Voy a suspender unos minutos la clase, unos minutillos, así como habíamos platicado, y regresamos. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, continuamos. Vamos a
continuar con los 3 puntos que habíamos acordado el día de hoy: antecedentes históricos, naturaleza jurídica y algunas definiciones de lo que es derecho mercantil, como un preámbulo, como una iniciación de esta clase. ¿Está visible y está mi audio correcto? Solo les agradecería para no... Ya me Sí, pasó una licenciado. vez. Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado, se le escucha. Una vez al principio para la pandemia, cuando estábamos innovando el tema de la tecnología y de las plataformas, me tiré casi todo el curso y no me estaban ni oyendo ni escuchando cuando me mandan un mensajito. ¿Y qué le pasó? Que ya no está dando la clase, yo va de hablar aquí con la computadora. Entonces me quedó el miedito y siempre pregunto. Bueno, entonces pasamos a este tema. El derecho mercantil surge en el derecho romano y pues nuestro antecedente más claro es el Código de Comercio de Napoleón, que fue creado precisamente en 1806. En la Edad Moderna pues ya se concatena principalmente de la tradición jurídica romana en las ordenanzas de Bilbao, España, y ya se practican disposiciones legales y ordenamientos jurídicos en la época colonial, y eso es trasladado a América durante la conquista. Y de los dos antecedentes más recientes está en el siglo XIX y en el siglo XX, donde en el siglo XIX con la Revolución Francesa se promulgaron los primeros códigos de comercio, por supuesto destacando el Código de Napoleón de 1807. El primer código napoleónico fue el Código Civil en 1802 y el Código de Comercio francés en 1807. Y ya en el siglo XX, que es lo más reciente para nosotros, empieza la globalización, la tecnología, las transacciones internacionales, las transacciones mercantiles, y ya surgen aquellas reglas y aquellas instituciones jurídicas como las sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de emprendimiento, propiedad intelectual, títulos de crédito y comercio electrónico, dentro de otros. O sea, ya dentro de de la actualidad del derecho mercantil, tanto nacional como internacional, pues tenemos una evolución bastante grande. El derecho mercantil es de las ramas del derecho que más ha evolucionado, precisamente porque dentro de sus características primordiales está el lucro y la actividad comercial de poder obtener ganancias y beneficios. Naturaleza jurídica, ¿de dónde surge el derecho mercantil? Sabemos que el derecho pues se divide en ramas, conocemos las famosas ramas del derecho, como el derecho público, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho administrativo y el derecho privado, principalmente el derecho civil y el derecho mercantil. Entonces sabemos que, para empezar, vamos a clasificar el derecho mercantil como una rama del derecho privado. Pertenece precisamente a esta rama, precisamente porque el derecho mercantil regula actividad entre particulares, entre comerciantes particulares, ya sea personas individuales o personas jurídicas. Les otorga derechos y obligaciones y las posibilidades de crear las reglas de conducta para una actividad comercial pronta y beneficiosa. Otra de las características que tiene la naturaleza jurídica del derecho mercantil es que es un derecho especializado y autónomo. O sea, si ustedes se dan cuenta, el derecho mercantil tiene íntima relación únicamente con el derecho notariado y con el derecho civil. Es una rama del derecho especializado y autónomo porque se desentiende
de las relaciones con otras ramas del derecho. Por supuesto que no podríamos separarlo totalmente del derecho penal, porque sabemos que una mala práctica en el derecho mercantil también podría tener consecuencias penales. Pero en general es un derecho del área privada, especializado y autónomo. Con relación a la teoría sobre la esencia de la naturaleza jurídica del derecho mercantil, encontramos dos grandes ramas. La teoría subjetiva, que es la que establece que el derecho mercantil es un derecho de los comerciantes, y la teoría objetiva, que regula que el derecho mercantil es un derecho de los actos de comercio. Personas, comerciantes y los actos propiamente. Entonces, de esa estructura y de esa escuela es que surge la naturaleza jurídica del derecho mercantil. Principales características de la naturaleza, ya sea una naturaleza personalizada o una naturaleza jurídica. El derecho mercantil es consuetudinario. El derecho mercantil, recuérdense que tiene sus orígenes del trueque comercial. Y precisamente por eso es que se considera de que hay muchas prácticas comerciales, mercantiles, que provienen del derecho consuetudinario, del derecho de la costumbre. Además, también es dinámico y flexible, cambia frecuentemente como van cambiando las prácticas y la tecnología. Ahorita tenemos, por ejemplo, la práctica del emprendimiento, y el emprendimiento es una práctica más actualizada, moderna, y que eso conlleva a que el derecho mercantil no pueda ser estático ni rígido, tiene que ser flexible, dinámico y cambiante. Además, una de las características importantes sobre la naturaleza jurídica también es que es internacionalizado o bien globalizado, pero porque tiene, el derecho mercantil no se queda en un territorio. Normalmente la práctica trasciende territorios. Entonces encontramos que, por supuesto, nosotros tenemos un comercio interno, pero también tenemos un comercio internacional. Y por supuesto que el derecho mercantil no podría subsistir solamente en una determinada circunscripción territorial. Y la característica más importante de todas definitivamente va a ser que es lucrativo. No podríamos concebir un derecho mercantil o una actividad comercial mercantil si no hay un beneficio, una productividad, una ganancia económica o un lucro, ¿verdad? Un lucro bien habido. Licenciado, Y disculpe que lo finalmente, interrumpa. No sé si está ahora, compartiendo su pantalla o solamente nos está dando la clase literal. ¿sí la estoy compartiendo? No se ve, licenciado, perdón. Entonces ahí, que por eso les había preguntado, pero ahorita lo solucionamos. Gracias. Sí, y sí es cierto que me dijeron si se oye, ¿verdad? Pero no me dijeron si se escucha. Tienes razón. Yo pensé que sí. Yo creo que ahora sí. Ahí sí va. Sí. Sí se ve, licenciado. Bueno, entonces aquí yo les voy a mandar las presentaciones son una ayuda de memoria, pero pues sí contienen algún contenido, porque pues sobre eso hablamos y sobre eso evaluamos. Entonces yo se los voy a compartir inmediatamente en clase en la plataforma, y así lo haremos todos en todas las clases. Entonces aquí mencionábamos algunos breves pincelazos sobre los antecedentes históricos del derecho mercantil en la Edad Antigua, en la Edad Media, donde realmente surge como un derecho objetivo, ya un derecho escrito, y por supuesto las evoluciones que ha tenido a partir de las edades modernas y la edad contemporánea, principalmente en el siglo XIX y en el siglo XX. Dentro de las principales características, una rama del derecho privado, es especializado y autónomo, pues porque tiene la actividad mercantil comercial es específica, o sea, el derecho mercantil desarrolla su propia génesis, desarrolla su propia estructura, no tiene relación con otra rama
del derecho civil y el derecho notarial. En relación a las teorías de la existencia de la naturaleza jurídica, la teoría subjetiva y la teoría objetiva, y dentro de las principales características, es un derecho que se origina de la costumbre, que tiene mucha práctica. Ustedes saben que todavía en la actualidad, lo podemos ver en los mercados cantonales, donde hay ciertas prácticas comerciales que provienen del derecho consuetudinario, del derecho a la costumbre, pero por supuesto que también está regido por el derecho objetivo, que es el derecho escrito. Es dinámico, es cambiante, es flexible, trasciende fronteras, por eso es internacional. Y el más importante, que lo que pretende el derecho mercantil es que el comerciante, que las personas particulares, las entidades jurídicas mercantiles obtengan un beneficio, una productividad, un lucro, una ganancia económica. Y ya que en esto, creo que en esto nos quedamos cuando me hacían comentario que pues no se estaba visualizando la presentación. Unas pequeñas definiciones así muy generales. Recuérdense que una definición es un conjunto de elementos y los elementos se pueden decir en un orden o en otro. A la larga no importa. Yo puedo decir una definición de adelante para atrás o de atrás para adelante, que si digo los elementos que me corresponden, la definición se va a entender. Veamos estas. El derecho mercantil se define como un conjunto de normas, por supuesto. El derecho mercantil está regido por normas objetivas. Ya no es como en algún momento el derecho mercantil era una práctica del derecho subjetivo o del derecho consuetudinario o de la costumbre. Es un conjunto de normas que regulan el comercio, la actividad entre las empresas y los consumidores, el que produce y el que consume. Lo que regula este derecho son los llamados actos de comercio, es decir, las acciones relacionadas con la adquisición de un objeto. Otra definición dice que el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de comercio y a los comerciantes en el ejercicio de las actividades, de sus actividades. Voy a tomar otra fotografía ahorita porque ahora nos piden esos requisitos. Y finalmente, otra definición doctrinaria que establece que el derecho mercantil es la rama del derecho privado. Aquí podríamos agregarle otro de las características anteriores. Es una rama del derecho privado, que es un derecho consuetudinario, que es un derecho flexible, que es un derecho internacional y que es una rama del derecho que promueve el lucro o el beneficio económico, que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de la profesión, a los actos de comercio legalmente certificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos actos. De aquí podríamos sacar más definiciones, pero no tendríamos por qué complicarnos mucho. Esta es una generalidad de conceptos, que es lo que pretendo que se vea el día de hoy. Y como les repito, es una clase introductoria. Necesitaba que pudiéramos ver los puntos del programa sobre los cuales vamos a trabajar en este curso de Derecho Mercantil 1, basándonos en el texto y principalmente en el Código de Comercio, porque el Código de Comercio, como lo repito por enésima vez, es una joya de nuestra legislación y pues está muy claro, está bastante ordenado y no da lugar a donde nos podamos perder. Por supuesto que esto lo vamos a ir complementando o enriqueciendo con cápsulas doctrinarias como las definiciones, algunas características y algunos antecedentes como los que vimos el día de hoy. Pero en términos generales, pues, lo que me interesaba el día de hoy es pues que pudiéramos entender. Bueno, ahorita nos vamos a meter a una rama del derecho interesantísima. Todos estamos involucrados con el derecho mercantil. Probablemente nosotros no tengamos una tienda, no tengamos un almacén o no tengamos de repente una venta de vehículos o un car wash,
pero sí tenemos íntima relación con el derecho mercantil en el día a día de nuestras actividades. Entonces, poder asesorar en derecho mercantil es muy probable que sea parte de lo que nosotros podamos hacer ya en el ámbito profesional, o por qué no también ser un abogado, notario y comerciante o empresario, ¿verdad? Entonces, el derecho mercantil es una de las ramas del derecho más pujantes, más de actualidad y de las que producen mejores beneficios, tanto al profesional del derecho como por supuesto a las personas que son el eje de una sociedad. O sea, no podríamos concebir una sociedad burocrática, sino por medio de empresarios, comerciantes, emprendedores, economía informal y todos aquellos que mueven la economía del país. Y el derecho mercantil está íntimamente relacionado con todos ellos. Y pues vamos a ver algunas de las instituciones, como la empresa privada, como las sociedades, como otro tipo de entidades jurídicas, colectivas, y de eso pues creo que vamos a pasar unos buenos momentos aprendiendo y de repente recordando algunas de las experiencias que podamos tener en el ámbito del derecho mercantil. Entonces, pues vamos a dejar la clase hasta acá, pero sí quisiera preguntarles, Henry, y alguien más que quisiera comentar algo, preguntar o hacer alguna observación. Henry. Sí, licenciado, pues de verdad, gracias por todas las definiciones que nos está dando, muy acertadas, entendibles, que es lo que todos buscamos en las clases para poderlas aprender y asimilarlas, para estar más que todo preparados. En todo, gracias, licenciado. La orden. Vamos a tomar otra fotita ya para despedirnos y entonces nos vemos el día jueves a las 7 de la noche, primero Dios. Y entonces ya quisiera que tuvieran tener su código de comercio porque ya vamos a empezar a ver. Bueno, qué gusto conocerlos, me tienen a la orden. Solo la última observación, yo de por sí por mi papá somos de semblante así serio, pero no vayan a pensar, ese Dick tiene cara de bravo y va a ser masacre. No crean, no todo lo como se ve es. Ya no, yo pues soy bastante objetivo con mi curso, trato de ser justo y pues yo creo que nos va a ir bien, primero Dios, ¿va? Todos los de que tanto ustedes como yo hagamos un esfuerzo porque todo salga bien y aquí a fin de semestre pues seamos más amigos de lo que somos ahora. Pasen buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.